Bien, empezaremos con lo que es abriendo nuestra base de datos que ya habíamos empezado la clase pasada. Yo lo guardé en documentos, como podrán recordar, y lo guardé como base de datos 1. Lo mismo harás tú, abrirás tu base de datos y a partir de ahí empezaremos a trabajar. ¿Cómo debemos empezar? Les mencionaba, la clase pasada que Access es de los pocos programas que nos pide guardar antes de empezar a trabajar en él. Entonces, lo primero que debo de hacer, si te das cuenta, todas mis herramientas están deseleccionadas, es decir, no puedo seleccionar ninguna. ¿Por qué? Porque no tengo dónde empezar a trabajar, ¿sale? Entonces, lo primero que haré será crear una tabla, ¿sale? Le voy a dar clic en tabla y después me iré acá en ver, vista diseño. Me pide que guarde la tabla con el nombre correspondiente. En este caso le voy a poner, por ejemplo, el nombre de alumnos. Voy a dar en aceptar. Automáticamente la pantalla, si te das cuenta, la interfaz cambia completamente. Primero, tengo ciertos tipos de datos que ya estaremos viendo un poco más adelante, ¿sale? Una cosa que te recomiendo, y esto es que lo tengas muy claro, jamás vayas a eliminar esta pequeña llave o este primer registro, que es como los vamos a denominar, o campo. Siempre debemos de tener una llave en alguno de nuestros registros para poder realizar las actividades posteriormente, ¿sale? Así que te recomiendo que no movamos absolutamente nada. Este primer tipo de dato será siempre en autonumeración y le vamos a poner como nombre número de alumno. En este caso, el número de alumnos será simple y sencillamente lo pondremos en autonumeración, dado que nosotros podemos equivocarnos, por ejemplo, al estar poniendo los nombres de los alumnos, pero el programa al momento de realizarlos automáticamente no surgirá ese tipo de problema, que existe una repetición de datos. Entonces, para eso lo vamos a utilizar. Siempre el primero será llamado número de y el nombre de tu tabla. En este caso mi tabla se llama alumnos, por eso es que es número de alumnos. Si tuviese una tabla acá con número de profesores, por ejemplo, el primer dato sería autonumeración y sería número de profesores y así sucesivamente, número de escuelas, número de y la tabla que estés realizando. Luego, ¿qué datos podríamos pedirle a un alumno al momento de registrarlo? Primero, su nombre y me pide tipo de dato. Aquí, el texto corto no me va a dejar establecer más de cierta cantidad de caracteres, que me parece que son 255 números o letras o caracteres que yo elija. Tanto es así que, por ejemplo, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los espacios también cuentan. Entonces, siempre utilizaré el texto largo. Esto me permite agregar un número mayor de caracteres al momento de escribir algo dentro de él. Luego tengo número, y como su nombre lo indica, es solamente para número, fecha, moneda, autonumeración. Este casi no lo vamos a utilizar a excepción de para el primer campo, sino, etcétera, ¿sale? Entonces los más que vamos a estar utilizando son estos dos, texto corto, texto largo y número, ¿sale? En este caso yo utilizaré texto largo. ¿Qué otro dato le podría pedir? Apellido. Y será entonces también este caso, texto largo también. ¿Algún otro dato? Domicilio, texto largo. Número de teléfono. Aquí. Aquí hay una característica. Podrías decirme que puedo utilizar el texto número. Sin embargo, al momento de yo anotar el número de teléfono de alguna persona,
lo que hago es anotar, por ejemplo, 775-135. Este pequeño carácter que se está marcando aquí ya no me lo permitiría el programa, entonces eh, si voy a escribir solo números, tendría que anotarlo de la siguiente forma, solamente números, ¿sale? Entonces, si quieres ponerle guiones, tendrías que utilizar la herramienta de tipo de texto, texto largo. Luego, yo utilizaré texto largo. Si tú quieres utilizar número, reitero, tendrás que utilizar solamente números sin hacer ningún tipo de división entre cada uno de los conjuntos de números que vayas a estar utilizando. Correo electrónico. Y también será texto largo, ¿vale? ¿Algún otro dato que puedas agregar? Puedes hacerlo en la parte de acá. En este caso yo le voy a poner algún otro que será código postal, por ejemplo. Como sabes, los códigos postales no se utilizan guiones ni nada, entonces en este caso yo voy a utilizar un número. ¿Ok? Bien, a partir de ahora, estos son los datos que van a estar en el encabezado de mi tabla. Es, por ejemplo, como si tú realizaras lo siguiente. Imagina que tú tienes tu tabla de esta forma, ¿sale? Los datos que tú estás agregando a partir de la vista diseño son los datos que van a ir aquí, ¿sale? Una vez que nos cambiemos a la siguiente vista, que ya te estaré indicando cuál es, los datos que vas a rellenar son los datos que van acá, ¿sale? Entonces, los datos que pusimos de nombre, apellido, número de teléfono, etcétera, son los datos que se colocan en el encabezado solamente de mi base de datos. Ya después llenaría esa base de datos con ya la información correspondiente, ¿sale? Entonces, vamos a ello. Código postal y es un número. Me voy a mi menú Ver y me voy a ir a esta opción Vista hoja de datos. Ahora estoy en la vista diseño, ¿vale? Como te mencionaba hace rato. La vista diseño le dará esta parte a tu tabla, la parte de aquí, ¿sale? Todos los datos que tú quieras colocar. La vista hoja de datos ya te permitirá llenar la parte de aquí. Menú ver, vista hoja de datos. Le decimos que nos pregunta que si queremos guardar la tabla primero. Le vamos a decir que sí. Y automáticamente la guardó con la tabla alumnos. Si te das cuenta, lo que te mencionaba hace rato. Los datos que tú colocaste son los datos que te van a aparecer aquí. Aquí ya puedes llenar los nombres. Por ejemplo, recuerda, este es el número. Entonces se va a agregar. Yo no puedo modificarle nada aquí. ¿Sale? Se va a agregar automáticamente porque le puse que se numerara automáticamente. Ahora, ahora sí aquí, José, por ejemplo. Apellido, Martínez. Domicilio, calle Duraznos, por ejemplo. Ay, calle Duraznos, número 25, Colonia Santiago. ¿Sale? Estaremos elaborando entonces de esa manera. Luego, número telefónico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerda que establecimos el tipo de dato de que me permitiera poner guiones. Si tú solo le pusiste el tipo de datos numérico, entonces solamente vas a poder poner ese tipo de datos, ¿sale? En este caso yo elegí que me pusiera tanto guiones como cualquier otro tipo de información. Entonces yo sí voy a poder colocar los guiones, ya dependerá de cómo lo hayas realizado tú. Sería entonces 775 123-3465, por ejemplo, ¿sale? En tu caso te va a decir o te va a marcar algún error de que no puedes poner esta parte de tu número si es que pusiste solo número. Correo electrónico, pues ya le complementarás. Tendremos gato blanco
arroba gmail.com. Código postal, código es 66666. Y listo, ¿sale? Así es como voy a empezar a ir llenando mis registros. Tu actividad será llenar 14 registros más con los datos que tú elijas y ya posteriormente, una vez que termines, estaremos elaborando una nueva tabla y vamos a ver cómo enlazar una tabla con la otra, ¿sale? Que ese será tu trabajo. Si tienes alguna duda, ya sabes, vía mensaje privado, te contesto las dudas que tengas. ¿Vale? Nos vemos la siguiente clase. No es cierto, nos vemos despuesito y chao.